Producto de que se perdió la confianza de que invertir en Panamá es buen negocio. De hecho, los sectores que aportan el 70% de los empleos del país, que es el sector interno, como bloque, aportaron 100% empleo informal. De esos 63,000 funcionarios nuevos, 38% fueron educadores, 28% personal de la salud y 27% administración y seguridad pública, cuadro 14 del informe laboral de la Contraloría, para que no me llamen vendepatria. Los aumentos salariales, los educadores recibieron 96% de aumento salarial, personal de la salud 65%, administración pública 55%, mientras la economía aumentó salarios. Don René Quevedo, consultor y pues una de las personas que más ha estudiado el tema del empleo en nuestro país. Don René, bienvenido a Radio Ancon, como siempre, usted en su casa. Buenos días, Guillermo. Un saludo a toda la audiencia. Siempre es un placer estar acá con ustedes. Me alegra mucho que le guste estar aquí. Don René, sabe que yo he llegado a la conclusión que el país, Panamá es un país bastante desinformado en su sociedad. Y yo creo que más que convencer a la población hay que darle la información. Uno ve con perplejidad cómo la gente pues habla de temas y después cuando uno le pone la información correcta, yo no sabía eso, estás haciendo sentencias sin saber. Y el caso, por ejemplo, del turismo, que vi que había una organización que se estaba quejando de que cómo es posible que Donald Trump diga que Panamá es una ciudad violenta y es un país violento y una ciudad violenta, porque ahí están los datos. Nosotros tenemos un problema con el turismo, entonces es mentira que el turismo iba a salvarnos del desastre que crearon con la mina. En cambio, mantener una industria minera saludable, moderna, regulada, sí nos puede traer beneficios a corto, mediano y largo plazo. Ahora, usted que maneja los números, me podría decir si lo que yo acabo de afirmarle tiene sustentación. Absolutamente. Yo, cuando se planteó todo esto de la mina por allá por el 2023, yo fui a la asamblea. Y yo decía que, bueno, yo no podía hablar del contrato porque no soy abogado, pero sí podía hablar del contexto. Y decía en aquel momento que no desarrollar el eje minero era como decir, hay un incendio en el barco, solución, hundámoslo. Y ahora tengo la evidencia de lo que quise decir. Evidencia clara, contundente, concluyente, oficial y perfectamente verificable. Pero yo quisiera echar para atrás un poquito y tratar de buscar la explicación. Como dijo Dalai Lama, aunque pierdas, nunca pierdas la lección. Mire, nosotros en el 2012, si nos ubicamos en el tiempo y en el espacio, pleno empleo, la ampliación del canal lleva full. Nos acababan de dar el grado de inversión en marzo, el 23 de marzo del 2010, estábamos volando. En ese momento, nosotros decidimos, entre comillas digo, ¿no?, y con sarcasmo, que no íbamos a buscar la equidad social a través de la confianza, la inversión y el empleo, sino aumentando el gasto público con plata prestada. Desde el 2012 hasta el 2024, nosotros aumentamos la deuda externa en 40,000 millones de dólares, ¿ok? Y 24,000 asalariados del sector privado perdieron sus empleos. Pero agregamos 63,000 funcionarios y 264,000 informales a la economía. Esto quiere decir que en esos 12 años, cada trabajador asalariado que perdió su empleo fue reemplazado en la economía por 3 funcionarios y 10 informales. El proceso de precarización y estatización del empleo más salvaje que hemos tenido en la historia. Producto de que se perdió la confianza de que invertir en Panamá es buen negocio. De hecho, los sectores que aportan el 70% de los empleos del país, que es el sector interno, como bloque, aportaron 100% empleo informal. De esos 63,000 funcionarios nuevos, 38% fueron educadores, 28% personal de la salud y 27% administración y seguridad pública, cuadro 14 del informe laboral de la Contraloría, para que no me llamen vendepatria. Los aumentos salariales, los educadores recibieron 96% de aumento salarial,
personal de la salud 65%, administración pública 55%, mientras la economía aumentó salarios en 43%. Quiere decir esto que nosotros nos endeudamos, ¿ok?, para financiar funcionarios, ¿ok?, e informales en una economía de la cual los jóvenes no son parte, ¿ok?, porque los jóvenes eran 1 de cada 4 nuevos empleos por allá por el 2009, a no tener participación en la expansión del empleo. En los últimos 5 años, 10.542 jóvenes perdieron sus trabajos, ¿ok? Habiendo dicho esto, esa es la data. Pero uno de los resultados recurrentes de las pruebas PISA en Panamá es que 1 de cada 100 de nuestros jóvenes, que no son tan jóvenes porque participamos en las pruebas PISA desde el 2004, 1 de cada 100 no sabe diferenciar una opinión de un dato, 2 de 3 no entiende lo que lee y 4 de 5 no sabe hacer operaciones matemáticas básicas. Esto nos convierte en una población rehén de nuestras pasiones e inmunes a la verdad, porque lo que no se mide no existe. Entonces, regresando al punto, todo este tema pues minero y aquí ha habido una satanización histórica de la iniciativa privada tan exitosa que nuestra economía solo genera informales y funcionarios con plata prestada. Lamentablemente estamos buscando respuestas pasionales a problemas matemáticos. Lamentablemente tenemos una población que es muy susceptible a las narrativas pasionales de los buenos y los malos, ¿okay? Y tomamos las redes. Lamentablemente en toda historia hay 3 protagonistas: los buenos, los malos y la verdad. Y lo que no se mide no existe. Entonces, como digo, nosotros hemos creado una economía artificial donde los beneficios se convirtieron en derechos, los financiamos con préstamos y los defendemos con consignas, ¿okay? De alguna manera no estamos viviendo de lo que vivimos, sino de lo que le cargamos a la tarjeta de crédito y se nos acabó el saldo. Sencillito, ¿ok? Entonces tenemos que enfrentar la realidad. Estamos viviendo la realidad del drogadicto. Lamentablemente, con el mayor de los respetos, porque todos hemos tenido familiares que han tenido problemas. No podemos seguir viviendo en un mundo paralelo, ¿ok? Lamentablemente, pues vemos también inclusive la clase política, con el mayor de los respetos, ¿okay?, que están más preocupados de ganar aceptación que de ganar respeto, ¿okay? Entonces creamos narrativas de satanización y así hemos visto pues la discusión pasional que hubo alrededor de la mina y ahí tenemos los efectos. Se perdieron 54.107 empleos formales no agrícolas entre el 2023 y octubre del 2024, directamente relacionado con el cierre de la mina y la pérdida del grado de inversión, ¿ok? Porque es que aquí hubo 3 cosas, ¿ok? 3 componentes que tuvieron 3 impactos diferentes. Uno, la pérdida de $900 millones anuales que le compraba la mina a otros sectores de la economía. Como referencia, el canal le compraba 600 millones de dólares anuales a la economía y la puso a volar. Aparte de esto, el aumento de las tasas de interés producto de la pérdida del grado de inversión, etcétera, etcétera, ocasionó una contracción de la actividad crediticia. El año pasado, los financiamientos bancarios al sector productivo fueron 2.165 millones menos que en el 2019, una caída del 12%. A eso le agregamos una caída de 1.600 millones en inversión extranjera, 37%. Si sumamos, eso se traduce en 4.600 millones menos de inversión privada en 5 años. ¿Okay? Como vimos en el canal, yo le meto 5.000 millones y tantos a esta economía y la pongo a volar. Yo le saco 4.600 millones a esta economía y la asfixio, que es lo que está ocurriendo en este momento. Entonces, creo que es hora de empezar a hablar de las realidades. ¿Okay? Lamentablemente, ya no podemos seguir buscándole respuestas pasionales a problemas matemáticos. Lo que no se mide no existe. Entonces creo que sí, llegó el momento. Se hablaba del turismo. Miren, dije que se perdieron 54.107 empleos, que dicho sea de paso, entre esos estuvieron 6.636 empleos en el sector financiero. La provincia de Panamá perdió más empleo con el cierre minero que con la pandemia. Sencillito, ¿no? Entonces, el turismo se decía que iba a resolver los problemas. El turismo generó 2.269 empleos, ¿okay?, con salario promedio de $668 mensuales, 66 menos que el salario promedio en economía en esos 14 meses. Entonces,
creo que, como dicen, caer en pajaritos preñados nos hace parte del problema, no de la solución. Y yo creo que llegó el momento de encarar esas realidades. Como decía, yo fui a la asamblea en ese momento y yo creo que es una cuestión de simple lógica, ¿no? O sea, nosotros necesitamos inversión. Que vengan nuevas inversiones es una probabilidad. Que tenemos una inversión de 10 mil millones de dólares es un hecho. Entonces, es como decir, bueno, si me gano la lotería, te pago lo que te debo. Entonces tenemos que aterrizar más realidades, más data, menos consignas, menos descalificaciones. Oiga, don René Quedero, déjeme irme a la pausa porque le quiero preguntar. Aquí estuvo la gente de los lecheros. Ajá. El lunes. Sí. Que eran 15,000 familias. Sí. Porque sí. aquí la gente toma decisiones y no sí. se da cuenta que cuando dice no son 15,000 personas, no son 15,000 personas, son 15,000 familias cuando tú quitas un salario. Así es. Así que vamos a la pausa y regresamos aquí en la mañana en Compu Radio. De la empresa en el país. Y don René, yo le quería preguntar, le hablaba del sector lechero. El gobierno tuvo una posición firme con el tema de la leche. Hoy los ganaderos han emitido un comunicado bien temprano agradeciendo al presidente la postura que salva de una forma u otra 15,000 familias, cosa que lamentablemente el gobierno anterior no tuvo. Y que lo peor de todo fue que ahí donde está sentado usted, me vino alguien de la Universidad de Panamá a afirmarnos que sí se habían perdido más de 50,000 empleos. Yo, bueno, pero si ustedes fueron uno de los que se opusieron a que subiera el sector minero, bueno, pero ahora el gobierno tiene que ver qué hace ahora. Entonces, eso me lleva a entender de que son muchos factores, pero también hay muchas agendas detrás. Sí. ¿Esto se puede poner peor? A ver, yo no soy ningún Nostradamus, pero este año es inminente que va a subir el desempleo a 2 dígitos, lo cual nos pondría en la tasa de desempleo más alta en los últimos 20 años. Inminente, y acepto apuestas, ¿ok? Ya está en 9,5. Yo visualizo probablemente un aumento de 1 punto. La tasa más alta la tuvimos en el 2005. En el 2005 tuvimos 9,8. Vamos a estar por encima. Ahora bien, el problema de esto va a traer, obviamente, y lo estamos viendo. Bueno, ejemplo, ¿no? Hay una contracción muy fuerte del consumo. Las recaudaciones del ITBMS en los 5 primeros meses de este año fueron 383 millones versus 430 el año pasado. Esto quiere decir que durante los 5 primeros meses de este año hubo 136 millones menos de consumo que el año pasado. ¿Okay? Aparte de esto, los hoteles y restaurantes están reportando caídas de ventas del 50%. ¿Okay? Los centros comerciales, 20%. Los bancos están teniendo dificultades para cobrar. ¿Okay? A julio. Entonces, a corto plazo sí se va a poner peor, definitivamente. Claro que sí. Nosotros no podemos pretender que vamos a eliminar 80% de nuestras exportaciones y 70,000 empleos en 2 años, 54 de la mina, más probablemente unos 15, 20,000 que se van a perder con todo este tema chiquita, y no va a pasar nada. Se hablaba de que no, que el turismo, señores, lamentablemente, y es una cosa que creo que es una lección, nos está pasando el efecto inverso a lo que pasó con la ampliación del canal. Mire, cuando en la época Martinelli, por ponerle un término, de 2009 al 2014, se generaron 300 y tantos mil empleos. El 40% fueron comercio y agricultura, empleo inducido. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo el empleo directo, yo trabajo en una empresa y yo gano un salario X. El indirecto, yo trabajo en un proveedor, ¿ok? Pero lo que esa gente hace con lo que gana me genera demanda. Ese es el empleo inducido. Y el mayor, la catástrofe laboral realmente que hemos tenido con el tema minero ha sido en el empleo inducido. Que lo hemos perdido. Terrible. La ciudad de Panamá, la provincia de Panamá, perdió más empleo en 14 meses con el cierre minero que con la pandemia en 26. La provincia de Panamá perdió 27% de todos sus empleos formales en el sector bancario y seguro. 27%. Entonces, de hecho, hubo una caída muy fuerte también
en entidades educativas. Mucha gente tuvo que pasar a sus hijos de escuela privada a pública, ¿ok? Y eso ocasionó una caída fuerte. Y carga para el Estado, ¿no? Sí, entonces, lamentablemente cuando estamos pagando el precio de los eslogans, ¿ok? Entonces yo creo que es hora de enfrentar realidades. Estamos viviendo la realidad del drogadicto, con el mayor de los respetos. Vivimos en una economía ficticia, como digo, donde los beneficios se convirtieron en derechos, los financiamos con deuda y los defendemos con consignas. Entonces, con plata prestada, que es sabroso. Entonces, obviamente, como digo, nos comimos los ahorros, perdimos el trabajo, estamos usando la tarjeta de crédito para hacer súper y se nos acabó el saldo. Entonces, creo que es hora de enfrentar las realidades, pero esto va a ser un proceso. Lo que estamos viendo, acabamos de ver, bueno, el presupuesto del Estado es el único que genera empleo formal desde el 2012. Esto no es sostenible. Entonces, pero a pesar de todo esto, creo que vamos a salir fortalecidos siempre y cuando miremos data y no consignas, ¿ok? No tenemos que pensar igual. Si todos pensáramos igual, todavía estuviéramos viviendo en cuevas, ¿ok? Pero los hechos convencen, las opiniones confunden. Lo que no se mide no existe. 5 va a ser siempre más que 4 y menos que 6. Una mentira, por mucho que yo la repita, no la voy a hacer verdad. El problema es que como dije antes, tenemos una población rehén de sus pasiones e inmunes a la verdad. Entonces son muy susceptibles a las narrativas pasionales de los buenos versus los malos, los opresores versus los oprimidos. Pero en toda historia, como dije, hay tres protagonistas. Los buenos, los malos y la verdad, ¿okay? Y lo que no se mide no existe. Entonces creo que es momento de enfrentar las realidades. Para poner un ejemplo, yo voy al médico, me dice que tengo 400 de colesterol, 500 de triglicéridos y resulta que tengo 2 arterias obstruidas, ¿okay? Yo estoy a un estornudo de un infarto y a 2 estornudos de la morgue. Y yo puedo decir, bueno, no, pero eso no puede ser porque yo apenas como. Bueno, señor, usted puede seguir creyendo en sus propios pajaritos preñados, pero esta es la realidad, ¿no? Don René, estamos conversando con el ingeniero René Quevedo. Hay 2 hechos que me llamaron la atención estos días. Primero me encontré un libro que distribuyó el BID sobre alianzas público-privadas. Ajá. Que lo entregó aquí en la Cumbre de las Américas, la cumbre empresarial que se hizo aquí en Panamá, que vinieron todos los CEOs importantes del mundo, vinieron todos los presidentes, y ahí se entregó, no solamente al gobierno de ese entonces, sino a los políticos, un manual del BID de cómo llevar adelante alianzas público-privadas, que Panamá lo ha tenido ahí y no hemos... Y a mí se me ocurría, bueno, pero si el problema es los contratos de la asamblea y todo lo demás, que ya lo planteó el propio presidente, vamos a probarlo en la alianza público-privada. Pero además, el otro día vi una entrevista que le hicieron con muy mala intención al señor Stanley Hecadón, que fue importante ambientalista de Panamá, diciendo que él había hecho un estudio y que eso de Cerro Colorado no iba para ningún lado, que eso de las minas aquí en Panamá. Pero me llamó la atención que hizo el estudio en 1974. Me puse en la ociosidad de buscar cómo era Panamá en 1974. Esta calle, la calle 50, todavía acababa de ser ensanchada a 4 carriles, tenía 2. La avenida Ricardo J. Alfaro todavía no existía, estaban comenzando a hacer. El edificio más alto aquí, creo que era la Torre Banco Exterior, el único, y el Hotel Holiday Inn. Así que el consumo de cobre en Panamá era solamente con los cables de teléfono y de electricidad. Hoy por hoy, el consumo de cobre mundial, pues nada más que hay que ver el precio del cobre. Entonces nosotros tenemos que relanzar lo que ya estaba funcionando, que era la mina de Donoso, aprender de esa operación para aspirar entonces a ser nosotros los que llevemos adelante la posibilidad de entrar a Cerro Colorado y de una vez por todas darle a la población del interior la esperanza de no seguir abandonado, porque gran parte del problema que usted está describiendo creo que tiene que ver con el abandono del interior. Acaban de dar una encuesta en la cual las provincias de Los Santos y Herrera es casi el triple de las personas que mueren
o se van de la provincia que las que nacen. Van a quedar abandonadas en 25 años. Porque no hay oportunidad. Entonces, ¿qué estamos esperando para construir esos polos de desarrollo, tanto en el centro como en el oriente del país? Sí, aquí hay otra arista a eso, ¿no? Y lo puedo demostrar con cifras. El problema que un subproducto de ese problema que tú describes es una dependencia del empleo estatal en la generación de empleo en la provincia, ¿okay? Muchos funcionarios, ¿okay? ¿Por qué? Porque la empresa privada no genera empleo, porque, insisto, no es negocio. Ahora, con respecto al tema de la mina, miren, el mejor sistema de pensiones del mundo, ¿okay? Y para mí las mejores finanzas públicas y financiamiento, el esquema de financiamiento lo tiene Noruega, ¿okay? Noruega, con su explotación petrolera, es un país que tiene pues todos los estándares ambientales habidos y por haber. Ellos crearon un fideicomiso y todas estas explotaciones que ellos tienen en el Mar del Norte, etcétera, etcétera, van a ese fideicomiso y los intereses de ese fideicomiso es que sacan para financiar su presupuesto. Una cosa genial. Ustedes saben cuánto es, cuánto tiene Panamá en reservas probadas en minería, ¿okay? En todo lo cobre, oro, etcétera. 650.000 millones de dólares probadas. ¿Okay? 650.000 millones de dólares. Eso es varias veces nuestra deuda externa. Eso es para resolver varias veces todos los problemas que tenemos, ¿okay? Ahora bien, si seguimos buscando respuestas pasionales a problemas matemáticos, nunca lo vamos a encontrar. Ahora, a ver, eso se tienen que enmarcar. O sea que tenemos ahorita primero que resolver el tema de la mina de Donoso. El futuro de la inversión extranjera en Panamá pasa por Donoso. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuándo lo hacemos? Desde la perspectiva de los inversionistas extranjeros, determinará nuestra capacidad para convencer a otros inversionistas de que invertir en Panamá es buen negocio. Sencillo, ¿ok? Entre el 2019 y el 2024, el flujo de inversión extranjera cayó en 1.600 millones de dólares, una caída del 37%. Y en el primer trimestre de este año, la inversión extranjera cayó 51% versus el año pasado. O sea, ¿de qué estamos hablando? Entonces creo que, insisto, nos hemos convertido en un destino hostil. Y aquí traigo a colación la masacre laboral de Bocas del Toro. Miren, con el mayor de los respetos, las quejas que había con respecto a la ley 462 son una imposibilidad matemática. ¿Por qué? Porque solo el Estado genera empleo formal desde el 2012. Así que no estamos hablando, para que yo pueda tener una pensión, tengo que tener un empleo y un buen salario. Y eso ha sido exclusividad del Estado desde el 2012 con plata prestada. Así que es imposible que estemos hablando de las pensiones del pueblo. El pueblo, ¿de qué empleos estamos hablando? Ahora bien, en un país donde las consignas pesan más que las realidades, y estoy ubicándome en Bocas del Toro, donde las calles hacen jurisprudencia y estamos dispuestos a secuestrar una provincia y masacrar a 7.000 familias para aprobarlo, nos pone en el ámbito de la anarquía, ¿ok? Ahí vamos a terminar perdiendo más de 20.000 empleos. 7.000 directos y todo lo demás indirectos en Bocas del Toro. En Bocas del Toro, sí. Por eso es que veo es inminente que vamos a tener un desempleo de 2 dígitos, digamos, a final de año. Este año ya lo tenemos. Entonces, yo creo que es importante en este momento entender la situación. Estamos viviendo no de lo que ganamos, sino de lo que le cargamos a la tarjeta de crédito y se nos acabó el saldo. El año pasado tuvimos un déficit fiscal de 6.400 millones de dólares, el más alto en la historia. Tuvimos, la deuda externa fue de 54.000 millones de dólares, la más alta en la historia. Y tuvimos el nivel de informalidad laboral más alto en los últimos 20 años, 49,3%, que va a subir, ¿ok? Entonces, volvemos al tema, necesitamos inversión privada, hemos hecho lo imposible por espantarla. Yo no puedo pretender, como dije antes, que vamos a eliminar 80% de nuestras exportaciones y volarnos 70.000 empleos y no va a pasar nada. Entonces creo que
bueno, lamento lo que está ocurriendo, pero bueno, yo creo que es hora que enfrentemos nuestra realidad y salgamos de este mundo ficticio de los buenos y los malos que nos llevó a donde estamos. Es que la canibalización económica que vivimos, porque es eso, ese es el punto, esa es la frase, algún día se va a acabar, en algún momento no vamos a tener dónde sacarle al otro. Sí. Y como dije antes, va a ser pronto. Tenemos una caída muy fuerte en el consumo. Nuestro problema es liquidez. A ver, como dije antes, si no, lo vimos en el canal. Cuando ampliamos el canal, le metimos 5.000 y tantos millones en un periodo relativamente corto, 5 años, 6 años, a esta economía. Yo le meto 5.000 millones a esta economía y la pongo a volar. Yo le quito 4.600 millones y la asfixio. Es lo que está ocurriendo en este momento. Entonces, creo que estamos ante un reto. ¿Y nosotros por qué perdemos el grado de inversión? Bueno, obviamente, pues había un tema financiero, pero nosotros perdemos el grado de inversión por el deterioro de la gobernabilidad. El informe de Fitch, que muchos no lo han leído, 28 de marzo del 2024, donde nos quita el grado de inversión. La primera frase dice, palabras más, palabras menos. La degradación de la calificación se debe al aumento de las presiones fiscales y de gobernanza agravadas por los acontecimientos ocurridos alrededor del cierre de la mina más grande del país. Esa es la primera frase. Cierra el primer párrafo diciendo, el cierre de la mina de Minera Panamá agrava las presiones fiscales y pone en evidencia los enormes desafíos de gobernabilidad que enfrenta el país. Aquí estamos entonces, aquí estamos en esta situación. Vimos lo que pasó con la ley 462. En los últimos 5 años, nuestra economía sufrió 2 shocks y 3 aftershocks. Los 2 shocks fueron la pandemia, ¿okay? y el cierre de la mina. Y los 3 aftershocks fueron las protestas sociales del 2022, 23 y 25, ¿okay? En una economía donde 70% de los empleos son presenciales. Así que cualquier restricción de movilidad, por genuina que sea la causa, genera desempleo de manera automática en los estratos más pobres, en los estratos que tienen que desplazarse a trabajar y hacen labores presenciales. Así que yo creo que, con el mayor de los respetos, es hora de enfrentar realidades. Eso le iba a preguntar, y para finalizar, donde René Quevedo, anoche el gobierno de Ecuador le levantó ellos le llaman lista negra, que era más que todo restricciones para que los capitales ecuatorianos no salieran huyendo de allá para acá. Hoy por hoy incluso están planteando un tratado de libre comercio con Panamá, lo cual cambia mucho nuestra hoja de ruta y la de ellos. Y ellos tienen una de las industrias de bananos más importantes de la región, que ahora, con esa puerta abierta, podría ayudarnos a resolver ese tema, no solamente en Bocas del Toro, incluso podríamos hasta soñar con ver qué pasa en Puerto Armuelles, porque ellos tenían la restricción de no poder poner capitales ecuatorianos en Panamá, pues si no terminaban siendo investigados por estar en un paraíso fiscal. Eso puede ser una decisión que hay que tomar, pero la otra es, hay que decir la verdad, la región no está siendo atractiva para buena parte de las inversiones extranjeras. Costa Rica está perdiendo a Intel, está perdiendo la empresa principal de semiconductores, se le va a Pfizer, y con eso se le van a comenzar. Hay otras que no han anunciado todavía, pero lo van a hacer. Entonces nosotros tenemos la industria minera aquí, nada más que es que reactivarla. Entonces, ¿qué hay que hacer? Mañana lo llama el presidente Mulino y le dice, bueno, ¿cómo hago esto? ¿Qué hay que hacer? Bueno, yo creo que lo primero es mercadear la verdad. Insisto, hemos estado vendiendo narrativas pasionales, ¿okay? Como dicen, y ya lo vimos, ya vimos el efecto, ya vimos el impacto que tuvo de manera contundente. La evidencia es clara, contundente, concluyente, oficial y perfectamente verificable. Es decir, ahora, me lo haces una vez, tú eres vivo, me lo haces 2 veces, yo soy pendejo. Entonces creo que tenemos que ver que con respuestas pasionales no vamos a llegar a ningún lado. Las narrativas y las consignas no han agregado $1 a la economía ni generado un solo empleo. Lamentablemente nos estamos haciendo harakiri, estamos más preocupados de buscar culpables que de encontrar soluciones a problemas que no entendemos. No estamos buscando justicia, estamos buscando venganza y nosotros somos los que pagamos el pato. Entonces, yo creo, y volviendo al tema hay cosas positivas dentro de todo este mar de malas noticias. La salida de Panamá de la lista de la Unión Europea, positivo. Esto que acabas de decir con Ecuador, positivo. Los financiamientos bancarios al sector productivo
que tuvieron una caída muy fuerte, porque eso financia el sector interno de la economía, que es el que genera la mayoría de los empleos, marchan en el primer semestre 5% por encima del año pasado. Nada para festejar con champaña, pero es un síntoma. ¿Okay? Los contratos laborales, el promedio en el segundo trimestre, el promedio mensual, es 13% superior al promedio mensual del primer trimestre. Así que no son tendencias, tendríamos que esperar a ver a que se consolide, pero son indicios. Así que creo que es cuestión de construir confianza, necesitamos confianza, pero obviamente el gran reto es ponernos de acuerdo, porque cada quien está, insisto, esto no es cuestión de buenos y malos, ¿okay? Es cuestión de data. Lo que no se mide no existe. Entonces creo que en la medida que aterricemos y miremos la realidad, o sea, como dije antes, ¿no? Tengo 300 de colesterol, 400 de triglicéridos, bueno, yo puedo decir que no, que la culpa es de fulano, pero esa es la realidad. En la medida que yo enfrente la realidad y que veamos que esa realidad nos pertenece a todos, que todos somos parte de eso. Yo no puedo construir un país destruyéndolo. Y si yo no voy a hacer esto, bueno, propon, ¿qué vas a hacer? A ver, obviamente yo no veo el turismo, veo el turismo genera principalmente empleo de baja escolaridad y de bajo salario, no hay inversión, sencillo como esto. El turismo, si nosotros vemos lo que, mientras tuvimos el grado de inversión de Fitch que entró al país, 31% de la zona libre, 21% de la minería, 18% al centro bancario y 8% a información y comunicaciones. Esto quiere decir que 78 centavos de cada dólar que entró al país tiene que ver con el sector externo, que nosotros hemos visto como una plataforma de servicio al mundo. El turismo generó 2% de atracción de inversión extranjera. Entonces creo que tenemos que dejar de creer en pajaritos preñados. Creer en pajaritos preñados nos hace parte del problema. Entonces creo que es hora de enfrentarla y hay que buscarle la vuelta. No sé, yo no soy abogado, pero habrá que buscarle la vuelta. Si hay un daño ambiental, miremos data. Eso estuvo operando 4 años. Debe haber pruebas contundentes de contaminación de ríos, contaminación de suelo. Después vemos si vale 54,000 empleos. Después vemos. Pero veamos la data, ¿ok? Insisto, yo no he visto data. Lo que sí, el hueco ya está hecho. 54,000 empleos, 107 empleos formales no agrícolas. Ya, el agujero está hecho, ¿ok? Perdimos 4.600 millones de liquidez privada en la economía en los últimos 5 años, ¿ok? ¿Qué más vamos a esperar? ¿Ok? Entonces, la única contaminación que yo he visto es la de nuestra bahía. Sí. Y yo que vivo cerca del Matanillo, ahora tengo una tuneladora que me está agrietando toda la casa. Pero cuando yo fui allá no encontré nada de contaminación, pero ahora resulta ser que allá era donde estaba. Sí. Así que, y aquí tenemos Cerro Patacón. Así que bueno. No, espantoso. Sí. Ingeniero René Quevedo, le agradezco mucho haber estado con nosotros, como siempre aportando ideas y soluciones, porque es que quejarse es fácil, pero decir la verdad es lo que parece que es cada vez más caro. Así es. Lamentablemente la verdad es una sola. Así que gracias por la invitación. Era el ingeniero René Quevedo, consultor de empresas, un verdadero erudito de la calidad del trabajo en nuestro país. Vamos a la pausa y regresamos. Esta es La Mañana en Compo Radio.